Hola a todos, bienvenidos a esta guía de estudio visual. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en algo verdaderamente fascinante. Vamos a descifrar juntos uno de los textos más densos, matemáticamente complejos y antiguos que existen, la profecía bíblica de las 70 semanas de Daniel. Fijaos, este análisis está pensado como una herramienta súper útil, ideal para grupos de estudio para entender pieza por pieza los eventos históricos y la visión que la fuente original proyecta sobre el futuro de Israel. Es literalmente como armar un rompecabezas gigante. Empezamos. Y claro, para arrancar tenemos que hacernos la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver una profecía de hace, atención, 2500 años con el Medio Oriente moderno? Pues bueno, según el material que estamos analizando hoy, estos textos antiguos no son solo unas reliquias acumulando polvo, ¿qué va? Ofrecen una hoja de ruta directa para entender los conflictos geopolíticos actuales y los eventos globales que, según la fuente, están por venir. La precisión matemática que expone el texto es sencillamente alucinante. Nuestra hoja de ruta de hoy se divide en 4 puntos. 1. El poder de la intercesión. 2. Las etapas de las 69 semanas. 3. La gran pausa profética. Y 4. El futuro de Israel. Vamos directos con el punto número 1. El poder de la intercesión. Antes de meternos en todo este lío de matemáticas y fechas, la fuente deja algo clarísimo. Todo empieza con un requisito espiritual, la intercesión. Básicamente, no hay revelación profética sin antes pasar por una oración profunda. Interceder es sencillamente abogar o rogar en favor de otro. El texto nos recuerda a figuras históricas como Moisés, que literalmente se interpuso para salvar a los israelitas. Y de manera muy similar, Daniel, al ver que los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías se acababan, decidió ponerse en la brecha. En vez de cruzarse de brazos y esperar, intercedió por su pueblo, reconociendo abiertamente sus fallos históricos. Entonces, imaginad la escena. Mientras Daniel estaba allí, en pleno cautiverio babilónico, orando con todas sus fuerzas, ocurre un evento absolutamente clave. Aparece el mismísimo ángel Gabriel. Y aquí hay un detalle fascinante que señala nuestro material de origen. Fijaos bien. Gabriel llegó a la hora exacta del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Según la fuente, esto no es casualidad para nada, ya que coincide al milímetro con la hora exacta en la que, siglos más tarde, ocurriría la crucifixión. Y bueno, Gabriel no aparece con las manos vacías, ni mucho menos. Trae consigo un plan maestro de 490 años para la nación de Israel. Pasamos al punto 2, las etapas de las 69 semanas. Vale, ahora sí, nos sumergimos de lleno en las matemáticas del mensaje de Gabriel. El plan total abarca 70 semanas de años, es decir, 490 años en total. El reloj profético arranca en el año 444 a.C., justo con el decreto del rey Artajerjes. A partir de ahí, la cosa se divide en bloques muy específicos. Primero, un bloque de 49 años, seguido de otro de 434 años. Pero atención aquí, tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el reloj se detiene en seco. Entramos en un periodo de años desconocidos, una especie de paréntesis, antes de llegar a los últimos 7 años, la conocidísima Semana 70. Al desglosar estos datos, vemos cómo el material original alinea hitos históricos súper concretos con la profecía. La primera etapa, esas 7 semanas o 49 años, encaja a la perfección con la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el mando de Nehemías. Y ojo, en tiempos de muchísima angustia. Las siguientes 62 semanas, o sea 434 años, culminan exactamente, según los cálculos de la fuente, con la llegada del Mesías, en la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Pero, justo después de completarse estas 69 semanas en total, ocurre el rechazo del Mesías y las fuerzas romanas destruyen por completo la ciudad y el santuario en el año 70. Y esto nos lleva al punto 3, la gran pausa profética. Claro, llegados a este punto, nos topamos con uno de los mayores misterios históricos y teológicos que expone la fuente. A ver, si el plan era de 70 semanas, ¿dónde demonios quedó la última? Este tremendo interrogante se explica mediante un pasaje clave de la carta a los romanos. El texto introduce el concepto de un endurecimiento parcial o una especie de ceguera temporal en Israel. Según el análisis del autor, el reloj profético se detuvo justo en la semana 69. Pero ojo, esto no fue un fallo de cálculo, para nada. Fue un diseño totalmente intencionado para dar paso a la era de los gentiles, un periodo dedicado a expandir el mensaje de salvación a absolutamente todas las naciones del mundo. Para visualizar esto mejor, la fuente utiliza una analogía que me parece brillante. Es como si el plan divino fuera una vieja cinta de cassette. Al llegar al final de la semana 69, alguien le dio al botón de pausa.
Durante este parón, la intensa persecución de los primeros cristianos en Jerusalén obligó a que el mensaje saliera volando de la región y se propagara a nivel global, empapando otras culturas y naciones. Pero la idea central aquí, lo que no podemos perder de vista, es que en algún momento alguien volverá a presionar el play para terminar de reproducir la cinta de Israel. Y precisamente esto nos trae a un número monumental, una fecha que lo cambia todo, 1948. Exactamente el 14 de mayo de 1948, Israel fue restaurado políticamente como una nación independiente. El material que estamos estudiando hoy señala este tremendo hito moderno como la evidencia definitiva de que esa larguísima pausa profética está llegando a su fin y de que el escenario ya se está preparando para que el reloj vuelva a hacer tic-tac. Llegamos al último punto. 4. El futuro de Israel. Y aquí, amigos, es donde la historia antigua choca de frente con los informativos de hoy en día. La fuente conecta directamente estos textos milenarios con la brutal ansiedad geopolítica actual. Fijaos, los conflictos que vemos a diario en el Medio Oriente, esa búsqueda constante y casi siempre falida de acuerdos de paz, el aislamiento internacional, todo esto es visto bajo esta lente como precursores directos. Básicamente se argumenta que se está preparando el terreno perfecto, el escenario idóneo, para que aparezca una figura que prometa solucionar lo que parece a todas luces insoluble. Según el material original, esta famosa semana final de 7 años, que muchos conocen como la tribulación, no será un caos sin sentido, sino que seguirá una secuencia de pasos muy clara. Paso 1. Un líder global, identificado como el anticristo, confirma un tratado de paz engañoso de 7 años. Paso 2. Exactamente a la mitad de este periodo, a los 3 años y medio, ocurre una traición gigantesca, conocida como la abominación desoladora. Paso 3. Esto desata una persecución brutal que obliga a Israel a huir al desierto. Y finalmente, el paso 4. La segunda venida de Cristo y la restauración definitiva de la nación. En el clímax dramático de toda esta profecía, la fuente nos expone unos detalles que son asombrosos. Al parecer, ese falso tratado permitirá, en un principio, que se reconstruya el tercer templo, pero los sacrificios se detendrán en seco justo a la mitad del acuerdo. El texto argumenta que será precisamente ahí, en el desierto y bajo una presión inmensa, donde ocurrirá una restauración espiritual profunda y se reconocerá por fin al verdadero Mesías. Todo el asunto culminaría, según esta interpretación, con un retorno visible y espectacular en el Monte de los Olivos, estableciendo un reinado de paz de 1000 años gobernado directamente desde Jerusalén. Casi nada, ¿verdad? Y bueno, esto nos deja con una reflexión final súper provocativa para cerrar nuestro análisis de hoy. Pensadlo bien. Si los registros históricos demuestran que los imperios y las fechas se alinearon con una perfección matemática casi escalofriante durante los primeros 483 años de esta profecía, ¿cómo va a navegar el mundo los momentos exactos de esa inminente semana 70? Es un planteamiento que sin duda nos invita a seguir investigando y a observar los eventos globales a través de esta fascinante perspectiva histórica y bíblica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual. Hasta la próxima.